Yo soy Julio, conocido por Yectepa. Muchos de ustedes me conocen por la red, pero también hay mucha gente que nos quería conocer en persona, ya que estamos. Quiero presentar a Frank. ¿Cómo estás, Frank? Bien, yo me llamo Fran Díaz, me dedico a la investigación del nahualismo en sus fuentes prehispánicas. Muy bien. Bueno, se preguntarán ustedes qué estamos haciendo. Es un intento de presentarles un montón de temas candentes que la gente tiene muchas dudas sobre ello. Por ejemplo, profecía maya, nahualismo. Hay centenares de preguntas sobre nahualismo. La profecía maya está muy en boga ahora. Hay un montón de falsedades por todos lados y vamos a tratar humildemente de aclararles cuál es nuestra propuesta, cuáles son nuestras investigaciones, a qué conclusiones hemos llegado, ¿no, Frank? Sí. En particular a mí me gustaría tocar en este momento el tema del nahualismo. He recibido varias cartas preguntando cosas como qué cosa es el nahual, para qué sirve el nahual. El nahual es un animal, es bueno, es malo, cómo puedo desarrollar un nahual, cuáles son las técnicas. También cartas preguntando sobre Carlos Castaneda y su papel dentro del nahualismo. ¿Qué relación tiene el nahualismo de Castaneda con el México antiguo? ¿Cuáles son los documentos del México antiguo que hablan de este tema? Me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Julio Diana, que es investigador del fenómeno del nahualismo durante la colonia. Él ha encontrado muchos documentos como son denuncias y procesos que se hicieron contra hechiceros y asimismo libros escritos por curas que hablan muy mal, por cierto, hablan mal del nahualismo, pero contienen muchos datos valiosos. ¿Qué nos puede decir respecto al nahualismo durante el periodo temprano de la colonia? Un fenómeno extraordinario. Para empezar, quiero decirles que el nahualismo sigue vigente. Sí. No pudo ser exterminado por los temibles inquisidores. Y por suerte, los inquisidores, al hacer los procesos judiciales a los supuestos nahuales, dejaron plasmado miles de documentos en los cuales podemos investigar fácilmente, por ejemplo, el Archivo General de la Nación. Sí. También algunos padres de la Iglesia hicieron algunos libros muy conocidos. Tenemos el de Fray Núñez de la Vega, un experto antinahualista por excelencia, un sujeto que dedicó su vida no solo a perseguir nahuales en particular, sino que se dedicó a adoctrinar a padres, a aprender cómo perseguir nahuales, cuáles eran sus características, cuál era su organización. Gracias al trabajo inconsciente de este sujeto, de este Fray Núñez, hoy tenemos las bases de cómo se organizaban ese vamos a llamarle, ese grupo, era un movimiento de resistencia cultural, espiritual, llamado nahualismo. De hecho, él despectivamente le llamaba los nahualistas. Muy bien. Ellos describieron que los nahuales no eran como la brujería de España. Ahí hay un hito, ahí marca un antes y un después. Tengo entendido que los españoles se quedaron impresionados cuando vieron a los nahuales y dijeron que no eran iguales que los brujos o las brujas de España. Muy bien, es un hito, es muy paradigmático. Sí. ¿Por qué? Porque los que vinieron aquí, la mayoría de los padres, eran expertos inquisidores. Sí. Habían quemado brujas en Europa. Por ejemplo, Zumárraga era experto de una famosa quema de brujas en Valencia. Sí. Entonces, esta clase de sujetos cerrados, fanáticos, se dieron cuenta que aquí había otro tipo de, entre comillas, brujería. Una cosa más exquisita, una cosa más elegante, un arte de camuflarse, inclusive tenían su propio lenguaje, ¿no? La Toli, algo extraordinario. Y también con una altura intelectual, Muy bien. se manejaban ciencias. Me preguntan mucho, bueno, ¿qué es un nahual? Un nahual, técnicamente hablando, y para los que conocen, es aquella persona que sabe manejar la energía a su antojo y busca trascender los límites de la percepción a los que estamos acostumbrados. No solo busca, lo logra. Ese es el nahualismo. Es una corriente filosófica, conciencial, perceptual y llamémosle espiritual, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y es de nuestro México querido, de nuestra náhuatl, que fue mucho más grande de lo que hoy conocemos como México. Así es. Entonces entramos en una clásica controversia que hay entre la gente conocedora. ¿El chamanismo es nahualismo? ¿El nahualismo es chamanismo? ¿Tú puedes explicarnos? ¿Hay diferencias entre chamanismo y nahualismo? Recordemos que chamanismo es una palabra procedente de Asia Central, ¿no?
Sí, por supuesto, esa palabra no existe en Mesoamérica. Aquí le llamaban a los chamanes nahuales. Los mayas le decían huayquines o huayquín, el nahual. Cada pueblo tiene su palabra, no hay que confundirse por las palabras. Las palabras cambian, pero el fenómeno es el mismo. El nahual es una persona que busca, como tú dijiste, trascender los límites de la percepción. La percepción está limitada. Nosotros únicamente podemos ver a un breve espacio delante de nosotros, no podemos ver hacia atrás. Nuestro pensamiento es igual de limitado. Solo repetimos rutinas y creencias y cosas que nos enseñaron desde niños como si fuera la verdad final. Pero el universo es infinito, hay infinitas cosas que descubrir. Al darse cuenta de esto, los nahuales se plantearon una pregunta. ¿Podemos romper los límites de la percepción para que ella también sea infinita? Entonces, esta pregunta se le hicieron los chamanes desde hace cientos de miles de años, a mi entender. Ya desde que comienza a haber cultura en la Tierra, las primeras evidencias de cultura nos dicen que era una cultura de tipo chamánica. Es decir, una cultura que procuraba investigar y desarrollar la percepción. Poco lo hacían en esa época a través de plantas psicoactivas. Claro. Si te fijas en las pinturas de las cavernas, casi todas las pinturas están referidas a plantas psicoactivas o a técnicas para manejar el ensueño. Esas eran las dos técnicas principales de esa época. Ahora, tienes que tener en cuenta un detalle. Los pueblos que vinieron aquí a América ya traían su chamanismo. Claro. Pero de pronto hubo un fenómeno muy interesante hace 10.000 años, y es que subió el nivel del mar y América quedó separada de Asia. Entonces el chamanismo americano empezó a desarrollarse de una manera un poco diferente. En Asia los chamanes se replegaron, se fueron a los desiertos, a las montañas, a las selvas, porque no supieron integrarse al proceso de civilización. Pero en América, por el contrario, los nahuales se integraron a la civilización y llegaron a tener altos niveles en la jerarquía eclesiástica tolteca. Lo mismo aquí en Anáhuac que en el Tahuantinsuyo, allá en la zona andina. Entonces eso cambió el fenómeno chamánico, le dio una altura conceptual y le dio también este interés de verificar todas las técnicas sistemáticamente para desechar lo folclórico y quedarse con lo que realmente sirve. Por eso podemos decir que sí, el nahualismo es chamanismo, pero es un chamanismo a través del formato de la toltequidad, que fue la civilización que se desarrolló aquí en América. Claro, también tenemos el privilegio de que en nuestra América, nuestra flora enteogénica es inconmensurable. Tenemos centenares de plantas que nos hacen trascender la percepción. Y eso es una gran ventaja para aquellos primeros nahuales, primeros toltecas. Y no se asuste de que decimos toltecas de hace miles de años, porque la toltequidad es un estado de conciencia. Es una cultura que era considerada la máxima perfección para el hombre americano, ¿no? De hecho, toltequidad es un ideal. La idea es llegar a ser tolteca. Tolteca no es el miembro de una cultura étnica, es una tontería. Claro. Es increíble que todavía la antropología diga ese tipo de tonterías. Un error de 1941 de un grupillo de antropólogos que no tuvieron ninguna visión sobre el pasado. Los documentos prehispánicos y los documentos elaborados en la colonia temprana lo dicen claramente. El tolteca es una persona que se capacita, que se prepara. Así que puede haber un tolteca lo mismo en China, que en México, que en África, que donde quiera. Los toltecas son del pasado y serán del futuro. Cualquier persona del futuro que trate de cultivarse, una persona culta, está intentando la toltequidad. Toltequidad es el nombre que le dio los antiguos mexicanos al concepto de cultura. Entendiendo que cultura en esa época no se veía únicamente como memorizar datos o potenciar los procesos lógicos. No, la cultura en esa época era integral. Era cultura del cuerpo físico, cultura de la energía vital, de las emociones y de la mente. De hecho, lo hermoso de esto es que el primer diccionario en lengua náhuatl escrito en México recoge la palabra tolteca como un arte para vivir. Eso es extraordinario. Sí. No contestó el informante mexica. Toltecas son aquellos que están en lo que hoy conocemos como Tula Hidalgo. No, digo, toltequidad, un arte para vivir. O sea, un tolteca es aquel que hace de su vida un arte. Algunas fuentes dicen que tolteca es la persona que sabe labrar la piedra. No se está refiriendo a una piedra física. Se está refiriendo al arte de transformar la materia bruta en materia sutil. Es decir, la piedra bruta en jade. En el lenguaje alquímico del viejo mundo se decía transformar el plomo en oro. Esto no es nada literal. No estamos hablando de literalmente hacer oro o literalmente hacer jade, sino poder refinarnos de tal manera que esto, que finalmente empieza siendo un simio, termine siendo exponente y ventana del nahual. Si cultivamos estos cuatro aspectos de nuestro ser, el cuerpo físico, la energía vital, las emociones y la mente, y los alineamos,
si los equilibramos, de pronto empiezan a hacerse transparentes al nahual. El nahual es el quinto vehículo de expresión que nosotros tenemos, es un vehículo potencial. Es un vehículo que hay que activar, que hay que educar. Pero una vez que lo activas, ese vehículo como que te absorbe con todo y zapatos y te hace pasar a otra realidad. Muy bien. Esta clase de personas fue la que se encontraron los inquisidores europeos. ¿Con qué armas podían combatir eso? Por la más brutal, que era exterminarlos, quemarlos. Sí. A algunos de ellos los torturaban, los interrogaban y después los ejecutaban. Gracias a esos interrogatorios escribieron ciertos textos que nosotros podemos consultar hoy. Por ejemplo, Hernando Ruiz de Alarcón nos dejó un maravilloso libro de que vienen descritas inclusive conjuros en náhuatl, traducidos al castellano de la época, pero hemos descubierto que no están bien traducidos. Primero, no conocía perfectamente la lengua náhuatl, pero especialmente los conceptos abstractos, por eso tuvo dificultad. Sí. Y segundo, también se autocensuró un poco, Sí, ¿no? por supuesto. Sabía que lo iban a leer. Y bueno, el nahualismo en la colonia fue brutalmente perseguido. Era simplemente señalar a alguien, proceso muy justo, inquisitorial, para acusarlo de brujo. Y la iglesia iba primero en el aspecto, según ellos, doctrinal, a acabar con los hijos de la noche, como se llamaban, o sirvientes del demonio. Y en segundo lugar, quedarse con sus bienes materiales. Claro. Por eso es tan rica nuestra sagrada iglesia, ¿no? Muy bien. Entonces, es sorprendente que muchos de aquellos nahuales sobrevivieron a las torturas o hicieron cosas sorprendentes para nuestro entender moderno, pero que para ellos era muy natural. Tenemos el caso muy conocido de Martín Ocelot, que fue atrapado, torturado, enviado a galeras, o sea, engrillado y a España, y en una semana andaba nuevamente en el Zócalo, fumando y burlándose de los inquisidores. Ese es un nahual extraordinario. Ya hablaremos de él, porque vivió los dos mundos. También Moctezuma lo persiguió y delante de Moctezuma hizo actos, vamos a llamarles sobrenaturales, siendo que nosotros no creemos en lo sobrenatural. Sí, para nosotros todo es natural. Así es. Hay que aclarar muy bien porque finalmente sobrenatural o natural son palabras. Claro. Si tú estás adaptado a una cosa, eso es natural para ti, pero aquello a lo que no estás adaptado puede ser sobrenatural. Detrás de las prácticas nahuales hay el manejo de la percepción. No se está invocando espíritus, ni siquiera se cree en la existencia de espíritus. No se está invocando un ser sobrenatural que venga a llegar a las cosas. No. Nahual aprende a manejar la percepción. Por ejemplo, aprende a hipnotizar, tanto a sí mismo como a los demás. Y de esa manera, pues, induce ciertas ideas. Eso explica algunos milagros que quedaron registrados en los documentos de la colonia. Pero el verdadero milagro del nahual es darse cuenta de que está aquí y ahora y hacerse responsable del hecho de existir en este momento. Recuerden que en este momento, si somos responsables y deliberados, podemos cambiar el futuro. Se llama el efecto mariposa. Un nahual está muy consciente de eso. Es decir, además que el nahual no es un título, no se trata de un sacerdote que se llame nahual. Nahual es el nombre que se le da al sujeto de la experiencia onírica. ¿Nos puedes decir algo de eso? Sujeto de la experiencia onírica, maravilloso. Hay un arte, hay un pilar fundamental, si quisiéramos algún día estructurar o fundamentar, el nahualismo, que es el arte de dominar el ensueño. 99.99% de los seres humanos nos vamos a dormir o nos dormimos y quedamos ahí como un vulgar saco de papas. 8 horas después despertamos y no estamos conscientes de la riqueza inconmensurable de la totalidad de la realidad. ¿Qué significa? Que la realidad que conocemos como realidad es la mitad de dicha realidad. La sintaxis a veces se entrevera un poquito porque estos temas van inclusive mucho más allá del verbo. Bueno, a ver si me entendieron. Cuando dormimos, en el arte del nahualismo, despertamos dentro del sueño y participamos en el sueño. Nos hacemos conscientes de que estamos durmiendo y vivimos unas realidades impresionantes, cosa que es un hito fundamental del nahualismo. De hecho, en la visión nahual, al despertar por la mañana, lo que hacemos es cambiar de sueño.
estamos viviendo dentro de la naturaleza de un sueño. Eso es muy bueno, porque en un sueño somos los dueños de lo que pasa. En un sueño no hay leyes y podemos empezar a modificar nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, de manera que cada vez somos más libres y podemos imprimir ese grado de libertad sobre la realidad que nos rodea, podemos cambiar el mundo. De hecho, un nahual se define axiomáticamente como aquel que logra cambiar algo en alguien. Sí, claro, entre otras muchas cosas. Sí. Tengo entendido que durante la colonia, a fin de sobrevivir a las persecuciones, los nahuales tuvieron alguna relación con la Iglesia Católica. Sí, otro pilar fundamental del nahualismo es el arte del camuflaje, del acecho, ¿no? Es un manual de supervivencia. Ellos utilizaron una maniobra excepcional. Se incrustaron dentro de las estructuras de poder del mismo persecutor, de la Iglesia Católica. ¿Esto qué quiere decir? Hubo y hay nahuales que son padres de la Iglesia, sacristanes, hasta monaguillos, por ahí empieza quizás. Bueno, seminaristas. ¿Cuál es la finalidad? Sobrevivir. Claro. Entonces, de 8 a 5 son padres y dicen misas, pero después a la hora del nahual, que es el crepúsculo, ya son otras personas. Son personas más completas, más complejas. Y de ese modo sobrevivió son personas reales y que están integradas coherentemente. ¿Hay nahuales en la actualidad? Por supuesto que hay. ¿Cómo se puede encontrar? Buena pregunta. El primer nahual que puedes encontrar es el que eres tú mismo. Eso está muy bien. Exactamente. El nahual lo eres tú. Y el primer paso es que esta noche te hagas consciente de tu sueño. Es el primer paso para no convertirte en nahual, sino darte cuenta de que eres un nahual en potencia. No tienes necesidad de formar partidas, no tienes necesidad de buscar seguidores. Primero, controla tu percepción, amplía mejor tu percepción, controla tus sueños y de ahí para adelante lo que te dicte tu energía. Porque yo no puedo ya hablar más de eso si no es de mi propia experiencia. ¿Alguna técnica que a ti te haya servido para controlar los sueños? Bueno, mi naturaleza es muy drástica y lo que hice una vez es que yo no podía soñar. De hecho tenía la duda, ¿no? Clásica, sí, claro. ¿No? Como yo había leído al nahual Don Carlos Castaneda, yo quise verificarlo. De hecho me puse en contra de él. Me daba mucha rabia que él vino a mover mi mundo que estaba perfectamente bien encauzado. Yo me portaba muy bien porque yo soñaba con llegar al cielo. Yo era una persona, rezaba todos los días, creía en un paraíso y le tenía terror a un diablo y llegar al infierno. Entonces estaba todo bien equilibrado en mi vida, el mundo era sólido, los sueños eran simples imaginaciones. Y de repente aparece este sujeto diciendo que primero que estamos semiciegos, segundo que percibimos 10 centímetros más allá de nuestra nariz, por decir metafóricamente, y yo dije no, o quemo sus libros o me ponga a practicar, a verificarlo. Claro. Entonces un día dije, bueno, o muero o ensueño. No me fui a suicidar, lo que hice fue dejar de comer. Órale. Dije, dejo de comer o muero de inanición o ensueño, una de dos. Por suerte, un día y medio ensoñé, pero despierto. Un día y medio nomás. Sí, me di cuenta que estaba en ensueño porque estaba en mi hambre atroz, sí, imaginando una mesa llena de manjares. Y de repente la mesa apareció ahí. Y me puse a comer y en 10 minutos que ya me sentía lleno me dije, pero ¿cómo? Si yo no he servido esta mesa. Entonces la atravesé con la mano y ahí me di cuenta que estaban soñando. No se imaginan, no se pueden ustedes ni siquiera concebir la alegría, el éxtasis en que entré en ese momento. Fue tan fuerte,
que me desperté, bueno, tirado ahí en el suelo en mi casa, con el mismo hambre atroz, pero maravillado. De ahí cambió mi vida completamente. Me di cuenta que Castaneda, los brujos antiguos, aquellos que le decían a la Inquisición bajo tortura que ellos volaban y que atravesaban paredes y que habían ido inclusive hasta el Vaticano a ver al Papa volando, era cierto. Lo comprobé por mí mismo, cosa que lamentablemente los detractores no lo hacen, o lo hacen mal y se vuelven antis porque fracasaron en el intento. Yo sé perfectamente que eres un ensoñador de primera. Tienes muchas horas de vuelo en esto. ¿Cómo entraste a esto? ¿Cómo conociste a los nahuales? ¿O al nahualismo? Bueno, al principio, la verdad, yo no aceptaba la posibilidad de soñar. Siempre me dijeron que los sueños son, lo cual es lo peor que se le puede decir a un niño. Claro. Porque de hecho, lo que es real es percibir, y en los sueños percibimos muy bien. Pero yo no quería meterme en esa área, pensaba que Castaneda mentía y que todos estos grupos del pasado eran supersticiosos. Cuando yo estudiaba antropología de una manera formal en la escuela, y por supuesto tenía una visión marxista y materialista del mundo, y no quería aceptar el hecho de que soy yo quien tiene que verificar las técnicas de los nahuales si quiero saber si es cierto o falso. Es muy cómodo decir, no, pues eso es mentira, eso no se puede hacer. Pero lo difícil es hacerle frente al reto, de que soy yo quien tiene que verificar. Claro. Un día, pues, por mil razones, finalmente soñé y me di cuenta muy fuertemente de que estaba dentro de un sueño y empecé a tratar de modificar ese sueño. Así durante cosa de un año, todas las noches entraba al sueño, me veía primero las manos, esa era mi contraseña, después encontraba una cierta puerta y pasaba a otro lugar, hasta que un día se me acercó dentro del sueño, ¿no? Se me acercó una persona y me preguntó, oye, pero ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué esa insistencia ahí? En el soñar, le expliqué que me había leído a Carlos Castaneda y que yo quería demostrar que él era un mentiroso. Muy bien. Y entonces así empezamos a platicar, me empezó a mostrar a otras personas, a presentarme a otras personas, conocí a varios grupos de soñadores. Con el tiempo a muchos de ellos los pude contactar en vigilia, intercambiamos teléfonos, direcciones y demás. Recuerdo que la primera vez que intercambié una dirección con un ensoñador, él vivía en México y yo estaba en La Habana. Y nos citamos en el malecón de La Habana a las 7 de un miércoles. Y este señor tuvo la prestancia de tomar su pasaje e ir allá, y así lo conocí. Este señor me enseñó que es posible ensoñar en grupo, que uno no está loco cuando tiene esas experiencias, que lo que hace falta es controlar las experiencias, controlar las emociones, no asustarse, no extasiarse, no gozarlo demasiado, sino todo con un granito de sal. Eres dueño de lo que controlas y esclavo de aquello que no controlas. Claro. Sí, él ha dicho algo sorprendente que les va a gustar mucho. En el sueño, que vamos a llamar que es el otro mundo otro, le dicen los celtales a veces, hay otros ensoñadores. Claro. Y se encuentra uno con esos grupos, y uno aprende, y uno enseña, y uno, inclusive, sorprenderá esto, pero otros ensoñadores u otros nahuales que están allí en ese momento, no necesariamente son humanos, hay de otras latitudes, vamos a llamar así, universales, y claro, cualquier psiquiatra muy formal nos declararía locos, ¿no? Que él sueñe, así, cualquier psiquiatra formal, que él sueñe. Si no ensueña, que no hable, por lo menos que tenga el talante de no hablar de lo que no sabe. Esto prácticamente es una ciencia, porque ahí entramos con todo el cuerpo, con toda la mente, con todo lo que somos, y experimentamos. Al principio somos como un bebé que apenas está saliendo de la cuna y apenas va a empezar a gatear. No hay que ir tan rápido. Primero gateamos, después nos vamos enderezando y se siguen ciertas normas. Una de las primeras normas es que nos invade un miedo, pero es el miedo a lo desconocido, natural, el miedo natural, el miedo animal, sí, ¿no? Pero una vez perdido el miedo, las posibilidades son infinitas. Digo, oigan bien, infinitas las posibilidades. Claro. Sí, el universo es infinito, finalmente. Ese caracol que llevas, ¿por qué? ¿Qué significa? Bueno, me gusta porque
es el símbolo de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Un maravilloso personaje que nos ha hecho el honor de haber estado por estas tierras ya 4 veces y estamos en pleno regreso, que es la 5ª vez. Eso es tema de lo que está en boga de la profecía maya. Y su símbolo era un caracol cortado. Okay. Bueno, el caracol cortado significa la eternidad, Claro, la espiral de la eternidad, los ciclos, es el vacío, porque aquí hubo algo y ahora ya no lo hay. Y bueno, es muy hermoso. También es el concepto de cero en Mesoamérica. ¿Tiene algo que ver? El concepto de cero, la ausencia de algo, se representaba también con un caracol. Y en todas las manifestaciones pictóricas de Quetzalcóatl, en los códices, se representa siempre con un caracol cortado en el pecho. Así es. Es sorprendente. Quiero hacer una aclaración que también va a ser muy sorprendente. Entre los varios nombres que se le asignaban a Quetzalcóatl, especialmente el último Quetzalcóatl conocido, el de Tula, el de Cholula, era el de Nahualpilzintli, príncipe de las transformaciones, príncipe de los nahuales. Eso es muy sorprendente. ¿Qué significa? Que en el nahualismo podemos acceder a estados místicos de conciencia, bueno, extraordinarios, que en un símil, el nirvana, directamente. Sí, por supuesto. De hecho, los estados de éxtasis, llamados allá en la práctica hindú samadhi, y la búsqueda de un estado de liberación llamado nirvana, acá el samadhi se llamaba teobatía. Teobatía, exacto. Y vamos a decir, el nirvana, si quieres, se llamaba el estado de shoshoki, que quiere decir el crecimiento permanente o eterno. Imperfectamente traducido al español como libertad. Pues bien, Quetzalcóatl es el maestro que ofrece el camino para llegar a esa libertad, a la libertad de crecimiento permanente, que no es la libertad de emanciparse o de salirse de algo, sino de hacerle frente a algo. La vida de Quetzalcóatl es una muestra de aquello que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos convertirnos en más iguales, es decir, en merecedores. ¿Merecedores de qué? Pues de todo lo que tenemos. Solo el hecho de estar hablando aquí en una lengua significa que somos deudores de quien inventó esa lengua o de quienes inventaron esa lengua. Tenemos que retribuirles ese esfuerzo creando cultura. Por eso Quetzalcóatl fue el dios, si queremos decirle así, o el maestro de la cultura en Mesoamérica, y también por eso recibía el nombre de príncipe de los nahuales o príncipe de aquellos que saben transformarse. ¿Transformarse en qué? Bueno, aquí viene la cuestión. Nahual significa, esa raíz nau, significa exponencial. Por eso le dan nombre al primer exponente natural, que es 4, que es 2 al cuadrado. Pues bien, si nos exponenciamos a nosotros mismos, no se trata de ser otra persona o de tener un alter ego, no, somos nosotros mismos en un estado superior de conciencia, somos nahuales, y en ese momento estamos entrando en el camino de la serpiente emplumada, que es el camino de pasar de la serpiente o de lo que se arrastra al ave, lo que vuela, lo que se libera. Sí. Todos estos conceptos escuchados por un hombre del medioevo, Sí, claro. pero que tenía el poder de la vida y la muerte en la mano. Sí. ¿Qué les quedaba a ellos? Tildar todo de demoníaco. Claro. Entonces, ¿qué hago con un ser que es demoníaco? Sí. Lo ejecuto, lo elimino para que se vaya al infierno o al paraíso y ya Dios dirá. Sí. Pero lograron plasmarlo en libros, repito, y eso nos ha ayudado mucho. Y nos damos cuenta en los libros que el mensaje no fue captado en su totalidad por el cronista español. Lo estamos captando nosotros ahora porque hemos practicado y hemos vivenciado lo que aquel informante Nahual le contó al padre, ¿no? Entonces, cuando tratamos de dominar el náhuatl del siglo XVI y vemos la profunda elegancia, el refinamiento de los conceptos de aquellos hombres, te das cuenta que estaban a años luz de la ideología que traían los conquistadores. Sí, yo me imagino el estado de estupor y de desconcierto que debieron sentir esos padres españoles. Y de horror. Sí, sí, cuando el informante le decía, Dios no es un gigante invisible que vive en el cielo, sino un potencial de conciencia que está dentro de ti. Dios eres tú mismo, te puedes divinizar
puede trascender los límites perceptuales. Un creyente se escandaliza cuando oye eso, porque un creyente necesita un ídolo exterior que adorar. En cambio, en el nahualismo no hay ídolos exteriores, simplemente no hay nada más allá. Somos nosotros con nuestro potencial de conciencia y ahí sabremos lo que hacemos. Te puedes, como dices, te puedes tirar a dormir con un saco de papas o decidirte a cultivar tus potenciales. Bien, el asunto va más allá, esto se va complicando, porque el nahualismo puede hacer que trascendamos lo que conocemos como la muerte. Esa es una el morir como un animal común y corriente, que lo venimos haciendo hace millones de años. El nahualismo puede hacer que trasciendas eso. Son palabras mayores, Fran. ¿Cómo podemos explicar ese asunto tan especial? Sí, fíjate que esa es una pregunta que me han hecho varias veces por carta. ¿Y qué opinan los nahuales de la supervivencia? La verdad es que aquí nada sobrevive. Todo lo compuesto se descompone. Todo. Incluso el sol se va a descomponer en su momento. Por supuesto que no sobrevive un ser humano, es una cosa efímera, y tampoco sobrevive el ego. Así que lo primero que tienes que aprender es que vas a morir. Si aceptas ese hecho, se te abre una puerta. Si no aceptas ese hecho, se te cierran todas las puertas. No hay un solo creyente que muera contento. No hay un solo creyente que diga, me voy a adelantar para irme para el cielo con Dios. Porque en el fondo de su ser todo creyente sabe que está perdiendo su oportunidad. Y la oportunidad comienza cuando nos hacemos conscientes de que vamos a morir. Somos el ser que va a morir. Una vez que ves ese hecho y que ya no te asustas demasiado al mirarlo, entonces tienes la soltura para ver otras cosas. Como por ejemplo, que lo que se va a morir en ti es una imagen. Porque realmente lo que piensas de ti es solo una imagen. La materia sigue ahí, ya sabes que se descompone, pero sigue ahí. La energía sigue ahí porque la energía no se crea ni se destruye. ¿Qué es lo que se muere cuando se muere una persona realmente? ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece el ego. El ego, ¿vale? Porque la conciencia puede seguir. Y eso es lo que sabe el nahual. Te pongo un ejemplo. Cuando estás soñando, puedes soñar bueno, que tienes cuerpo, que caminas, que estás por una ciudad, que interactúas con otras personas, pero tu cuerpo está en la cama. En otras palabras, la conciencia puede crear un mundo paralelo. De hecho, el mundo que estamos viviendo todos ahora no es más que un mundo paralelo de la conciencia.